¿Alguna vez has visto que un estudiante cambie constantemente y sin razón alguna, como si su luz interior se apagara? Bueno, estos cambios no se producen de la nada, son señales de que algo está cambiando dentro del estudiante. Hola, mi nombre es Esteban y hoy quisiéramos presentar cómo las emociones pueden moldear el aprendizaje. Y no solo metafóricamente. La neurociencia nos dice que las emociones son interruptores que determinan si el cerebro aprende o se bloquea. Soy Ana, y en este caso nos ayuda a recordar que los estudiantes no entran al aula como páginas en blanco. Traen historias, miedos, alegrías, preocupaciones. De hecho, estudios del aprendizaje emocional muestran que el 70% de las dificultades académicas están relacionadas con factores afectivos, no con la capacidad del aprendizaje del estudiante. Hola, soy Adriana y quisimos analizar este caso desde el punto de vista humano, porque un estudiante puede dominar la materia, pero si su mundo emocional se encuentra en crisis, su cerebro no va a procesar igual. Soy Diana. Como dicen algunos investigadores, ningún aprendizaje significativo ocurre bajo amenaza. Y esta frase encaja perfectamente con lo que vive Lucía. Soy Yeset y como grupo diseñamos la estrategia Reconectar para Aprender. Para entenderla necesitamos empezar viendo quién es Lucía y qué está experimentando. Así que vamos allá. Ahora conozcamos un poco más acerca del caso de Lucía. Lucía tiene 14 años y se encuentra en segundo grado de secundaria. Lucía solía destacarse por su curiosidad, por esa energía al querer aprender nuevas cosas, participaba constantemente, realizaba preguntas todo el tiempo y se destacaba por realizar proyectos sobre todo en ciencia y artes. Pero este año su brillo se redujo notoriamente, se volvió más callada, más tímida, evita hacer preguntas, se distrae constantemente y sus calificaciones se redujeron significativamente. Lo más importante, dejó de verse a gusto en el aula. Cuando habló con la orientadora, contó que sus padres están atravesando por un divorcio. Desde entonces dice que duerme mal, perdió el interés por lo que le gustaba hacer y siente un nudo en la garganta cada vez que ingresa al colegio. La neuropsicología muestra que los adolescentes son más vulnerables al estrés familiar porque su cerebro emocional madura antes que su cerebro racional. Eso significa que sienten muchísimo, pero aún no son capaces de transmitir ni de controlar aquello que sienten. Y aunque Lucía intenta seguir adelante a través de estos obstáculos que se le presentan, su cuerpo y su conducta empiezan a decir lo que sus palabras no pueden expresar. Todo lo que mencionó Esteban comenzó a hacerse visible en el aula. Lucía entregaba exámenes incompletos, se encoge de hombros cuando le preguntan, evita mirar a sus maestros y siente terror al hablar en público. Ella misma dice que tiene mucho ruido en su cabeza. Ese ruido no es una simple metáfora. Así describen muchos adolescentes la sensación de ansiedad, donde los pensamientos corren más rápido que la capacidad de organizarlos. Además, si tenemos en cuenta que la ansiedad escolar afecta actualmente a 1 de cada 5 estudiantes, según investigaciones recientes. Uno de los primeros signos es la disminución progresiva de la participación en clase. Podemos decir que Luisa no está siendo desorganizada ni floja, está sobrecargada. Pero para entender de dónde viene este bloqueo, tenemos que mirar más profundo al cerebro, que está respondiendo como si estuviera bajo una amenaza constante. Todo lo que Ana explicó sobre el comportamiento de Lucía nos lleva a mirar desde un punto de vista más profundo, lo que está pasando dentro de su cerebro. Y esto es importante, porque cuando entendemos el porqué desde un punto de vista neurológico, comprendemos que Lucía no está fallando, su cerebro está respondiendo al estrés. Primero su amígdala, esta parte del cerebro que detecta el peligro, está trabajando de más. Cuando la amígdala se activa demasiado, interpreta situaciones comunes como amenazas. Por ejemplo, una pregunta en clase, una exposición o una evaluación se sienten como si fueran riesgos reales. Eso explica su miedo a equivocarse y sus bloqueos repentinos.
Luego está la corteza prefrontal, que se encarga de la atención, la planificación y la toma de decisiones. Cuando la amígdala está en alerta, esta parte se apaga un poco. Por eso a Lucía le cuesta organizar sus ideas, comenzar tareas, mantenerse enfocada. Y no es que ella no quiera, es que su cerebro está en modo defensa. Y también encontramos el hipocampo, que es clave para la memoria. El estrés constante, la ansiedad y el mal sueño que Lucía está teniendo lo afectan directamente. Eso explica por qué a Lucía, cuando estudia, luego siente que su mente queda en blanco. Su cerebro está saturado y no está dando abasto. La combinación de estas tres áreas bajo el estrés y la presión crean exactamente lo que estamos viendo: confusión, miedo, bloqueos y pérdida de la concentración. Su cerebro no está priorizando aprender, está trabajando, está tratando de sobrevivir emocionalmente. Con esto claro, podemos entender por qué el aprendizaje se vuelve difícil cuando el estrés toma control. Y eso nos lleva al siguiente punto. ¿Qué ocurre cuando un estudiante entra en modo supervivencia? A partir de lo que explicó mi compañera Adriana sobre la amígdala, la corteza prefrontal y el hipocampo, podemos entender algo clave, y es que Lucía no está funcionando desde el aprendizaje, sino desde la supervivencia emocional, y eso es lo que cambia absolutamente todo. Cuando un estudiante entra en este modo, su cerebro deja de analizar, de pensar, de recordar, y para lo que para otras personas es completamente normal leer en voz alta, pasar al tablero, participar activamente en clase, pues para Lucía no lo es. Para Lucía es entrar en un estado completamente en shock, donde la ansiedad se apodera de ella, donde tiene situaciones de sudoración en las manos, donde le late el corazón mucho más rápido y donde su cerebro queda completamente en blanco. Esto pasa porque el cerebro usó toda la energía en la emoción, y no es porque ella no quiera aprender o porque se le haya olvidado, sino porque ella está en ese sistema nervioso y actúa como si ella estuviera en un peligro real. Es por ello que ella evita participar o simplemente envía sus exámenes a medias, sino porque simplemente está sobreviviendo al peligro. Y eso es importante porque muchas veces las personas no notan estos cambios o lo perciben como falta de desinterés, pero es que no es falta de desinterés. Lucía no rechaza el aprendizaje porque quiere, sino porque tiene miedo de sentirse juzgada o de fallar o de no poder. Y por más explicaciones o ejercicios que le demos, no vamos a avanzar sino hasta que se le haya, sino de solucionar el problema desde la raíz, que es su cerebro, evitar que el cerebro entre en este estado de alerta siempre. Es por eso que es importante lo que viene a continuación, que es un aula donde ella se le permita estar segura, bajo guardia, tranquila, y que pueda volver a conectarse de manera progresiva. Como explicó Diana, Lucía no puede entender si su cerebro sigue funcionando desde el miedo. Por eso la primera parte de nuestra estrategia se centra en transformar el aula en un espacio donde ella sienta seguridad, ritmo y contención. Más que imponerle exigencias, buscamos acompañarla paso a paso. Lo primero que proponemos son pequeños momentos de regulación al inicio y al final de la clase. Pueden ser respiraciones guiadas o estiramientos muy breves que ayuden a bajar el ruido interno. Estos minutos no son una pérdida de tiempo, son una preparación biológica para que el cerebro vuelva a enfocarse. También planteamos una participación progresiva. Lucía no necesita exponer de inmediato ni enfrentar situaciones que le generen pánico. Empezamos con cosas pequeñas como trabajar con una compañera, compartir una frase corta y luego dando una idea completa.
Cada avance, por mínimo que parezca, va reconstruyendo seguridad y activando la plasticidad cerebral. Además, consideramos muy importante que las actividades se presenten de forma segmentada, en lugar de una instrucción larga que pueda generar saturación. Proponemos dividir las tareas en pasos claros y manejables. Esto reduce la sensación de agobio y la ayuda a enfocarse en una cosa a la vez. La retroalimentación también es clave. No hablamos de elogios vacíos, sino de mensajes que reconozcan el esfuerzo real. Por ejemplo, como noté que hoy intentaste participar, o sé que te costó, pero avanzaste. La ciencia demuestra que este tipo de reconocimiento activa rutas de motivación y disminuye la ansiedad. Y finalmente, es fundamental que Lucía pueda tomar pequeñas pausas cuando se sienta sobrepasada. 1 minuto para respirar, salir al pasillo o simplemente reorganizarse puede evitar un bloqueo completo. No se trata de darle privilegios, sino herramientas para autorregularse. Cuando combinamos todo esto, el aula deja de sentirse como un lugar amenazante y se convierte en un espacio donde ella puede volver a aprender con calma. Como mencionó Geset, el aula es un gran punto de partida, pero no podemos olvidar que Lucía vive una situación emocional intensa fuera de la escuela. Por eso, la segunda parte de nuestra estrategia se enfoca en fortalecer su bienestar emocional y la red que la sostiene. Un componente fundamental es el trabajo continuo con la orientadora escolar. No solo para hablar, sino para aprender herramientas concretas de regulación, técnicas de respiración para manejar los momentos de ansiedad, ejercicios de grounding, los cuales son muy eficientes, sino para cuando sienta que todo se desborda. Estrategias para identificar y reorganizar sus pensamientos, los cuales le generan miedo. También es necesario trabajar con su familia, no para culpabilizarla, sino para brindarles pautas que les permitan ayudar a Lucía a sentirse contenida en casa. Hablamos de crear rutinas simples, reducir la presión académica y abrir espacios breves de conversación sin confrontación. Cuando el ambiente del hogar es estable, su sistema emocional baja la guardia. Además, queremos que Lucía vuelva a conectarse con las actividades que le producen bienestar. Puede ser el arte, la música, el dibujo o cualquier espacio donde sienta libertad y calma. Estas actividades no son un escape, son genuinas de sanar y regular la ansiedad. Otro aspecto importante es darle roles significativos dentro de la escuela. Encargarse de materiales, apoyar en pequeños proyectos o participar en actividades creativas. Esa sensación de utilidad y pertenencia refuerza su autoestima y le recuerda que sigue siendo capaz, y si a pesar de todo la ansiedad persiste, sugerimos una derivación profesional para garantizar que reciba el apoyo adecuado, no como una alarma, sino como un acompañamiento especializado que complemente lo que ya hace la escuela. Todo esto crea una red de cuidado donde Lucía se siente acompañada, comprendida y sostenida mientras atraviesa por este momento. Lucía nos muestra que detrás de cada cambio académico hay una historia que vale la pena conocer y que merece ser vista. El aprendizaje es emocional y entender eso nos permite acompañar desde la empatía, no desde la exigencia. Con estrategias adecuadas, la plasticidad cerebral convierte el miedo en oportunidad de crecimiento. Acompañar a un estudiante significa ofrecer un espacio seguro mientras se construye. Y cuando escuela, familia y orientación trabajan como una sola red, Lucía no solo aprende, vuelve a encontrarse con su propia voz.